Se ha liado y se ha liado fuerte. Precisamente se cumple un año y unos días desde aquellos tweets famosos de Jaime del Burgo, la posterior publicación del libro de Jaime Peñafiel, teniendo como fuente al cuñadísimo y, bueno, hablando de una supuesta relación extramarital de Leticia. Pues antes, durante y después de Felipe. Incluso se hablaba de asuntos de maternidades, paternidades, que una hija no era de Felipe, que era de Jaime del Burgo. En fin, todo eso parece que ya ha pasado un poco a mejor vida. Pero ahora se nos da el caso contrario. Sí, ahora es a Felipe VI, el rey de España, al que le achacan una supuesta hija secreta. Son los titulares que hoy lleva un poco la prensa, y es que tras el acto en solitario de la infanta Sofía, que vimos ayer, que lo tenéis en el canal, en los premios Objetivo Patrimonio, pues una periodista ha utilizado su canal de YouTube para hacer una escandalosa confesión sobre el marido de Leticia. Un noviazgo que tuvo Felipe, que yo creo que además creo que lo tratamos aquí en el canal, y que en su momento pues fue una de sus relaciones más polémicas, no tanto por la persona, sino por el entorno de la persona y los meapilas de siempre, que no sé exactamente, que exigen que se case con alguien que viva en el siglo XVIII o XVII. Bueno, dice, ocupó muchas portadas, hoy no sé por qué, no nos acordamos, pero fueron unos años vertiginosos en los que la figura de Felipe hacía honor a su genética borbona. Se pensó siempre que Felipe iba a tener una vida marital muy agitada, pero que finalmente pues no ha sido así. ¿De qué está hablando esta periodista? De la relación de Felipe VI con Isabel Sartorius. El verano del 89 terminaba la época de los 80, llegaban los 90, nuevos aires, nuevos colores, se dejaba atrás en España la movida, empezaban los escándalos políticos de corrupción y la última década antes de la llegada de Internet. Dice, ella tenía todas las papeletas para ser novia de príncipe porque su padre era marqués y su madre una millonaria argentina. Quería ser diplomática, hablaba 5 idiomas y estaba relacionada con la alta sociedad. Era su primera novia formal. Felipe acudía los domingos a la finca que el padre de ella tenía para ir a la misa que se hacía en la capilla. A él le llamaban el yerno del señor. Empezaron a hacerle reverencias, tuvo escolta, la misma que tenían las infantas, y hubo hasta 17 coches que escoltaban a la novia de Felipe. Su casa siempre estaba rodeada de periodistas. Poco a poco se fueron metiendo elementos desagradables, como que el padre era un marqués, pero había sido un playboy, que estaba arruinado, que no tenía ni un duro y que había reflotado su fortuna por el braguetazo con la millonaria argentina. Bien. Yo creo que esta historia ya la conocemos. A Isabel Sartorius le dieron hasta en la boca del paladar y la chica no hizo nada. Era la familia que tenía. Pero bueno, ya sabemos un poco. En fin. Dicen, sobre la madre de Isabel decían que era quien más problemas daba porque era inestable. En aquella época hacían referencia a inestabilidades para determinadas enfermedades que hoy sí podríamos, o trastornos que sí podríamos ponerle nombre. Y desde entonces salieron detalles escabrosos de su vida. Tenía problemas mentales. Además, las carreras de Sartorius no eran verdad. Había hecho cursos, su carrera en el Washington Post era que había sido becaria, solo hablaba 3 idiomas y se crearon rumores para desacreditarla. Isabel creía que todas esas informaciones provenían del emérito de Juan Carlos, para tumbar un posible matrimonio porque al entonces rey no le gustaba ella. Fue entonces cuando Sartorius le dio un ultimátum a Felipe y le dijo que como no tenía un estatus oficial de novia, tenía que emitir un comunicado diciendo que estaban juntos. Felipe se hizo el remolón y ella quiso cortar con él creyendo que él iba a volver después. El príncipe no volvió con ella, estuvieron 3 meses separados y fue ella la que le llamó. Volvieron porque sí estaban enamorados. Cuentan que la enviaba una cesta de flores todas las mañanas. Estaba loco por ella, pero no querían convertirla en princesa de Asturias. Desde aquel momento la relación fue muy tormentosa porque ella exigía muchas cosas y Felipe daba un paso atrás. Además, que no se oficializara públicamente a ella le molestaba y le dolía. La agencia EFE en su momento contó en 1991 confirmando, dando la confirmación oficial de la ruptura de este romance y que cada uno iba a
seguir su camino por separado. Todo el mundo se quedó alucinado porque no ha habido nunca un comunicado oficial que eran novios, pero la relación continuó de forma clandestina y se les pilló en ciertas actitudes. La realidad es que a lo largo del tiempo han seguido siendo amigos y además incluso Leticia se le ha visto a ella tomando un café con Leticia o viceversa. Dice, hubo varias idas y venidas y al final se les hizo unas fotos que fueron portada de varias revistas en los que discutían en Morata de Tajuña. Ella lloraba y a decir que él la ignoraba, que le había destrozado la vida, que era la novia abandonada, que sus sueños se habían venido abajo por su culpa. Dice, empezaron a gritarse, él se defendió y la conversación la escuchó todo el restaurante. Él la siguió, la consoló, pero ella decía, déjame, déjame, déjame. Y ya no hay más fotos de ellos juntos, pero al cabo de un año, Nora de Liechtenstein llamó a doña Sofía y le dijo, oh, Isabel está embarazada. Tenemos un problema. Bien, hay que decir que esta última parte de la crisis en la que discuten... claro, si fuera Leticia ya dirían que habría tirado una estantería, ¿no? Como dijo aquel reportero. Pero no. Esto creo que en su momento Isabel Sartorius lo desmintió. La parte esta que he leído de estas discusiones y tal tan violentas, ella, al menos, que yo sepa, lo desmintió. Pero bueno, Isabel Sartorius embarazada. Bien, al parecer, en esa llamada, la reina Sofía contestó a su amiga de toda la vida que ellos no eran quienes tenían el problema, sino Isabel, que en aquella época tenía novio y estaba encinta. Su nueva pareja la llevó en secreto y dijo que su hija Mencía era de Javier Soto. Al cabo de los años dijeron que se iban a casar a través de un comunicado, porque además ella, yo me imagino que asesorada se movía a golpe de comunicado oficial. Suspendieron la boda 2 semanas antes de la celebración, él se casó con otra chica con la que siguen felices a día de hoy. La niña se ha criado prácticamente como hija de madre soltera con su madre. En aquella época corrieron los rumores de que era rubia, que era igual que el príncipe y que se parecían un montón. Y de ahí el asunto de la hija secreta. Siempre ha corrido la leyenda de que era hija del entonces príncipe Felipe y que por lo tanto, si realmente pues fuese una hija biológica, sería hoy la digna heredera. Ahora ponemos una foto de esta chica, pero yo diría que se parece más a la madre que al padre. Que a Felipe. Dicen, esta historia se desvaneció cuando se la despixeló y vimos cómo era porque es el vivo retrato de Javier Soto. Dice, no se parecía nada a Felipe y ahí se terminó la historia de que era su hija secreta. Bueno, esto al final ha seguido siendo a lo largo de los años una especie de secreto a voces, que por narices, o sea, aquí no ha habido ni prueba de ADN. Todo el mundo lo niega, pero por narices esa chica tiene que ser hija de Felipe VI. Vamos a verla. Aquí la tenemos en una foto pillada en la calle, no posando, no con filtros ni nada. Creo que es de hace unos años. Ella era un poquito más jovencita. Tiene la cara de la madre, pero total. Y en esta ya de posado de Lola, pues se desmarca un poquito de la madre, pero desde luego, pues no sé, a Felipe, como no se parezca en el lóbulo de la oreja, yo realmente no veo ningún tipo... Siempre se ha dicho, porque además, pues bueno, siempre que el tema de los royals y los hijos secretos, hijas secretas, pues oye, se espera un poco como que haya cierto parecido, ¿no? Como en el caso del hijo de Julio Iglesias. Pero en este caso yo no veo absolutamente nada. Pero bueno, esta historia siempre sale un poco de vez en cuando, la chica tiene que estar harta. Yo me imagino que Isabel Sartorius también en su momento, pero yo creo que ya, y me parece que hizo bien, ya dijo, mira, es que no voy a cada tonto que salga diciendo que mi hija es de Felipe y no de Javier Soto, que creo, además, es que... Yo creo que lo llegamos a decir, creo que sí tiene ahora esta chica, Mencía, relación con su padre, con Javier Soto, pero bueno, que Isabel Sartorius, sí, que iba a poner demandas, lo hemos dicho antes, que se movía a golpe de comunicado, pero luego ya ella decidió pasar, y lo que está claro es que determinada prensa fue en contra de Isabel Sartorius desde el minuto 1, que si estaba muy gorda, que si engorda, que si adelgaza, una chica además que guapísima.
Chica me refiero a mujer, pero que si engorda y ha engordado y parece que no puede engordar. En su momento, y que yo creo que también el asunto del padre y de la madre, yo me imagino que no eran bien vistos en determinados círculos y que luego pues tendrían sus cosas, pues ya eso le sirvió a determinada prensa monárquica de la época pues para querer cargarse todo esto. Y yo me imagino un poco al emérito, a ver, información de esta chica, porque lo sabemos, el emérito no tragaba a Leticia y yo creo que no la sigue tragando. Y diría, pues a ver, el CSIC de la época, un dossier, ¿quién es esta chica? Tal, bueno, pues esta chica pues es buena, pero es que los padres telita, y fíjate lo que escribe aquí X, cronista real, pues no deja muy bien a los padres, tal. Y yo me imagino que la cosa iría un poco por ahí. Ahora, yo sé que mucha gente hoy en día diría que... yo creo que también un poco por animadversión a Leticia, cierta animadversión, diría que Isabel Sartorius sería una perfecta reina de España. Lamentablemente, pues las circunstancias surgieron como surgieron. Aquí yo creo que nunca nadie les ha parecido bien. Cuando llegó Leticia tenía un poco la ventaja de que era periodista y que entre comillas la iban a respetar. Todo lo contrario, salió un mare magnum de noticias que aún hoy en día pues seguimos haciéndonos eco, pero bueno, que no les gustaba a nadie, ni Isabel Sartorius, ni Gigi Howard, ni Inés Sastre, ni Eva Sanum, y finalmente, pues bueno, la primera resultó que le daba 50.000 vueltas, según estos cronistas reales, al resto de las que vinieron. En fin, pan y circo. Y de hija secreta, pues nada, no ha habido pruebas de ADN, no hay nada absolutamente que nos diga, pues eso, que yo es que incluso digo, a ver, parecido con Felipe, con sus padres, con sus hermanas, con las niñas, con Leonor y Sofía, es que yo no veo ninguno. Voy a mirar al padre. No hay muchas fotos de este señor, aviso, pero bueno, no sé si en la vestimenta o tal, pero parece que había diferencia de edad, ¿no? No sé, pues yo no, la niña tampoco se parece al padre, se parece a la madre y punto, ¿eh? Al padre desde luego no, en absolutamente nada. Pero bueno, igualmente, quiero decir, por fechas y tal, y ateniéndonos un poco a las declaraciones de Isabel Sartorius, yo lo vuelvo a dejar claro, la niña Mencía es de Isabel Sartorius y de Javier Soto. No es hija secreta de Felipe VI. A lo mejor aparece por ahí otra u otro, pero ahora mismo pues no es el caso. Pues esta información lleva hoy todo el día un poco surgiendo por todas las redes. La ha filtrado Pilar Eire, ¿no? Que ella es muy juguetona. Me hace gracia porque luego, cuando Pilar Eire es un poco la que empieza este tipo de juego, que a mí me encanta, Pilar Eire, pero es la que empieza con este tipo de juegos, que sabe que luego de repente, como pasó con Leticia y Jaime del Burgo, de repente hay una oleada de apoyo a Leticia en redes sociales, y ya dice entonces Pilar Eire, después de haber sacado lo más grande de Jaime del Burgo, de Leticia, dice, sí, nos hemos pasado, no volverá a ocurrir. Pues con esto pasa igual, ella tira un poco la piedrecita para que se hable y luego pues finalmente dice no, pero la niña se parece al padre. No, al padre no se parece Pilar, se parece a la madre y ya, y lo dice uno bastante escéptico con estos temas. Lo dejo aquí, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, que por cierto os voy a dejar un vídeo mega largo tipo documental sobre uno de los temas que más fascinación han creado a lo largo de los años. No es Corazón, pero creo que está muy interesante, y si hay alguien que no conoce esa historia, lo invito a ir. Primero voy a sacar este vídeo y luego un poquito más tarde ese. Así que estad atentos, JDC. Gracias por estar ahí.